Queridas familias del mundo, queridos amigos del mundo, buen día, buena tarde, buena noche, con el típico saludo cariñoso y programas preparados desde el amor, el servicio, la entrega, comprometidos en generar cambios, transformaciones sociales. Y este mes de octubre estamos abordando empresa y familia, porque es necesario generar una nueva cultura de bienestar integral. Y ambos aspectos tienen diferentes contextos que están totalmente vinculados. Si tenemos la capacidad de resolver desde la familia, desde la comunicación asertiva, la negociación, pues estamos preparando y dando el ejemplo a nuestros hijos y dándole la habilidad del conocimiento y la destreza para que a futuro ellos sean capaces también de resolver conflictos y generar contribución dentro de sus entornos. La familia es el primer ámbito de educación y asimismo, si tenemos la capacidad de generar coherencia en el entendimiento de que es una cultura del duelo, porque hoy vamos a ocuparnos de dos temas: negociación dentro de la familia y la cultura del duelo, y duelo implica dolor, sentir la pérdida de algo. Entonces, tenemos que tener este conocimiento y esta conciencia, porque todos, dentro de esta adversidad que yo denomino, está las pérdidas de trabajo, nuestros hijos pequeños pierden lo que es significativo para ellos y nosotros lo miramos con una valoración diferente o a veces con indiferencia, pero estamos programando en su memoria a largo plazo pequeños traumas que no han sido acompañados debidamente, porque nuestros hijos le dan un significado tan grande a la pérdida de lo que a ellos simboliza la mantita, el muñeco, la mascota, y van desarrollando mecanismos de defensa con los que en su adolescencia también siguen teniendo de repente la pérdida del primer vínculo afectivo y no saben cómo enfrentarlo, y esto va creciendo con mecanismos de defensa. Llegamos a adultos muy vulnerables para que cualquier otra pérdida implique no transitar, no conocer el proceso, no aceptarlo y nos lleve a situaciones también de carencia de salud integral, de salud mental. Y este conocimiento es fundamental para quitarlo de creencias, de herencias culturales, donde aquí y ahora con todo lo que es la ciencia no aplican, y sobre todo dentro del entendimiento de personas que manejan de manera experta el acompañamiento en estos aspectos. Me acompaña en esta maravillosa mañana nuestra querida Miriam Jiménez desde República Dominicana, excelente, y nuestro querido doctor José Gutiérrez desde México. Ambos van a abordar de manera muy importante estos temas. Pues bien, damos el inicio dándole la bienvenida y empezando esta mañana extraordinaria con nuestro querido doctor Rigoberto Gálvez Gutiérrez. Su tema es la negociación como mecanismo de resolución de los conflictos en la familia. Él es doctor en Derecho, docente con 15 años de experiencia universitaria. Actualmente es profesor investigador en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Sustentable, CIDES, en México. Ha sido asesor capacitador legal en instancias públicas y privadas, ponente nacional e internacional en el ámbito jurídico. Actualmente participa activamente en la red de investigación del Centro Latinoamericano de Estudios Científicos, CLAEC, miembro de la Organización Mundial de la Familia. Querido doctor José, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es un honor estar acá con ustedes, mi estimada doctora, mi estimada colega también. Muchísimas gracias por esta bienvenida. Los saludo de manera cordial a toda esta amable audiencia.
que nos escucha en este momento. Y de igual forma les hago esa atenta invitación para que compartan toda la información, todo lo que se vaya abordando a través de estos excelentes eventos de gran relevancia social, ¿sí? Humanística, ya que todo esto que compartimos, los distintos profesionales que participamos, pues son aportes que van a influir dentro del contexto social y humano. Voy a proceder a voy a proceder a compartir la información. Pues bien, dentro de este rubro, quiero comentarle. Sí, sí logra visualizar. Perfecto, está Ok, excelente. gracias. Entonces continuamos con el tema que muy amablemente pues quiero referir, que se refiere a la negociación como mecanismo y resolución de conflictos, en la familia. Pues este tema nos invita hoy por hoy en llevar a cabo una reflexión, ¿sí? En este pleno siglo XXI. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre el panorama de la negociación. La negociación en la familia, pues es un pilar de convivencia y desarrollo, ¿sí? La negociación nosotros lo podemos percibir como esa herramienta exclusiva, tanto del ámbito empresarial o diplomático, pero su verdadero poder reside en el núcleo de la sociedad. Bajo este contexto estaría haciendo referencia la familia. Y lejos de ser un signo de debilidad o desorden, la negociación es el hogar, es un proceso. Y este proceso viene abocado a poder identificar en algún panorama el vínculo esencial para poder llevar a cabo un proceso de comunicación esencial, donde van a interactuar, lógicamente, las personas para poder resolver las principales problemáticas. Y ante esto, considero también que tenemos que tener siempre en mente esencialmente los recursos como es el tiempo, el dinero, las propias tareas, los espacios y esa toma de decisiones colectivas, que a final de cuentas lo estaríamos vinculando como un mecanismo fundamental que permita a las familias transitar del conflicto de cooperación, garantizando lo que hoy nos falta, promover la armonía, el desarrollo individual, la cohesión, ¿sí? Y de acuerdo a este panorama, tenemos que tener siempre en mente que para abordar el panorama de una propia solución cooperativa que venga enfocada a los conflictos, pues aquí va a depender mucho de la dinámica familiar, ¿sí? Un ejemplo, hablamos de la hora de la llegada de un adolescente, el reparto de las tareas domésticas, la elección del destino vacacional, las prioridades del gasto. Todos estos son escenarios que demandan una solución que tiene que ser consensuada entre las propias partes, ¿verdad? Ahora en la familia, a diferencia de otros contextos, la negociación debe tender siempre hacia un modelo integrativo, hacia un modelo colaborativo que sea ganar-ganar.
Y bueno, el objetivo principal de este panorama, pues no es maximizar la propia ganancia a expensas del otro, sino preservar, favorecer el vínculo afectivo y la relación a largo plazo. La negociación efectiva que se tiene que promover en la familia, considero, desde mi muy particular punto de vista, que debe de requerir un cambio de enfoque. O sea, acá en este contexto, no se trata de quién tiene la razón o quién ejerce más el poder, ¿sí? Sino de poder identificar, de poder comprender los intereses de cada miembro. Por ejemplo, podría yo decirles la disputa sobre la hora de acostarse. No es solo una lucha por unos minutos extra. Puede ser un interés por la autonomía del adolescente, o puede ser también el interés o la necesidad de descanso y orden de los padres. Y bueno, para que la negociación familiar sea efectiva, considero que dentro de este rubro sí podríamos hablar de 4 características esenciales, ¿sí? Un ejemplo, ¿qué necesitamos para promover hoy en día esa negociación efectiva? Pues tenemos que establecer en primer lugar un marco de respeto, un marco de diálogo, y bajo este panorama aplicar 4 rubros. En primer lugar sería la comunicación asertiva. En segundo lugar podría ser la escucha activa. En tercer lugar, de igual forma, hablaríamos de la flexibilidad y compromiso. Y en el cuarto punto, ¿por qué no? Los acuerdos claros, establecer los acuerdos claros. Entonces, si hablamos de la propia comunicación asertiva, aquí es la forma de cómo tenemos que expresar nuestras propias necesidades, nuestras emociones, con claridad, con respeto, y evitar a toda costa esos ataques personales, ¿sí? Si hablamos de la escucha activa, pues es brindar esa verdadera atención a la postura del otro para identificar cuáles son las motivaciones más profundas. Y si hablamos de la flexibilidad, pues esto tiende a que tenemos en algún momento a ceder posiciones, a buscar puntos medios, a generar un entendimiento y que el acuerdo sabemos que no tiene que ser siempre perfecto, sino mutuamente satisfactorio. ¿Para qué? Pues para poder hacer que prevalezca la paz. Ahora, dentro del cuarto rubro es el establecimiento de los acuerdos claros. Aquí considero que sí es esencial tener en mente o tener en cuenta la solución siempre deberá ser específica, verificable, con consecuencias y también con responsabilidades. De acuerdo a lo anterior, en este apartado estaría excelente hacer una mención breve sobre la importancia estratégica en la familia y el desarrollo individual. Y bajo estos rubros quisiera referir tres panoramas que son importantes para tener siempre en mente e involucrarnos tanto a la familia para ese propio desarrollo óptimo, ¿sí? De forma individual, de forma también, ¿por qué no?, grupal. Y estaría refiriendo, en primer lugar, que para tener estos mecanismos e involucrarnos de una forma más eficaz y más eficiente, sería señalar que necesitamos fomentar la autonomía y responsabilidad personal. Necesitamos también aplicar ese fortalecimiento del vínculo y la confianza. Y por último, hablar sobre esa preparación para la vida social y profesional. Si hablamos del fomento a la autonomía y la responsabilidad, bien sabemos todos que la negociación hoy en día es una propia herramienta de educación vital, ¿sí? Donde tenemos que involucrar a los hijos, incluso a una temprana edad, en la discusión y la propia toma de decisiones, donde los padres
tienen que enseñar a pensar críticamente y de igual forma a poder argumentar, a poder considerar cuáles van a ser esos impactos, ¿sí? Y por qué no también conocer esa responsabilidad y esa autonomía, ya sea que cuando el niño o el adolescente participe en la creación de una norma, como por ejemplo el tiempo de uso de los videojuegos, ¿no? Pues aquí es mucho más probable que la cumpla, pues siente que su voz fue escuchada y que el acuerdo es legítimo. Y bien, si hablamos del propio fortalecimiento del vínculo y la confianza, dentro de todo este contexto siempre será esencial referir un panorama más colaborativo, es decir, que exista un clima de confianza, de respeto entre los propios miembros de la familia, ya que eso permitirá fortalecer el vínculo afectivo, ¿sí? Y que en el caso de algunas situaciones de alta tensión, como por ejemplo el divorcio o la separación, la negociación a menudo pues tenga que venir asistida por un mediador familiar. Entonces, va a ser indispensable para establecer los acuerdos justos, ya sea la custodia, la propia manutención, y que de alguno u otro contexto se pueda regular y garantizar el bienestar emocional de los hijos. Y el tercer parámetro que se refiere a la propia preparación de la vida social y profesional. Como ya referimos con antelación, la familia es el primer laboratorio social donde se aprenden las habilidades, donde podemos interactuar con el mundo. Pero un niño que ha negociado en casa, ¿a qué puede aprender? Puede aprender a gestionar sus emociones bajo tensión, puede defender sus intereses de manera asertiva, puede también reconocer esa interdependencia con otros y de alguna otra forma podrá buscar soluciones creativas, ya sea ante la escasez de recursos o ante el desacuerdo. Pero todas estas aptitudes que yo les acabo de referir, pues son directamente transferibles a la vida social, tanto educativa como profesional, porque a través de ello podemos convertirnos en los miembros de la familia, o sea, profesionales competentes, ciudadanos competentes, que seamos capacitados o que seamos expertos o que tengamos ese concepto o esa idea de cómo poder hacerle frente a la resolución de problemas y cómo llevar a cabo esa formación en los consensos. Así es que, en resumen de esta diapositiva, podría referir que la negociación familiar es la dinámica vital que va a mantener la salud del sistema y que no únicamente se trata de evitar peleas, sino también de construir puentes de entendimiento que día con día nos lleve a poder reafirmar tanto el amor, la cooperación, el respeto y preparar a cada uno de los miembros para ser individuos equilibrados, que sean responsables, que sean capaces de poder vivir en una sociedad compleja. Y esa sociedad compleja es la que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Entonces aquí la clave para que la familia cumpla su función principal siempre será el refugio y la escuela de la persona. En esta otra información que ustedes pueden visualizar que se refiere al conflicto familiar. En el conflicto familiar, pues bien lo podemos definir como cualquier desacuerdo, cualquier disputa o confrontación. Y esta va a surgir entre dos o más miembros de una unidad familiar. Es una manifestación natural e inevitable, me atrevería a decir, de la propia convivencia humana. ¿Por qué? Porque la familia va a estar compuesta por individuos únicos, con diferentes tipos de personalidades, creencias, intereses, necesidades, que día con día nos permiten interactuar de manera constante y bajo un alto grado de independencia o interdependencia efectiva. Y bueno,
lejos de ser siempre destructivo, el conflicto es una señal de que existen patrones de relaciones funcionales. O en algún momento, o en algún caso, podría ser también esas necesidades insatisfechas que deben ser comunicadas y resueltas. Así es que la manera en la que una familia gestione y afronte sus conflictos, pues es lo que en una última instancia podría determinar la calidad de sus relaciones y, ¿por qué no?, el bienestar de sus miembros. Pero bajo ello podemos encontrar cuáles podrían ser algunas de las características del conflicto familiar. Así es que dentro del conflicto y dentro del entorno familiar, siempre se van a presentar rasgos específicos que van a ser distintivos y que lo hacen particularmente intensos y complejos. Dentro de ello podemos mencionar, por decir, la intensidad y la cronicidad. Podemos mencionar también el alto componente emocional. Podemos referir el origen en la propia interdependencia, ¿sí? O la propia vulnerabilidad al maltrato y la violencia. Si señalamos con antelación la intensidad y la cronicidad, aquí tiene mucho que ver la cercanía física, ¿sí?, la emocional y la propia continuidad entre esas relaciones, así como también los conflictos familiares que suelen ser más intensos que los que ocurren dentro de otros ámbitos. Por lo tanto, puedo referir que en este esquema o en este criterio, las personas más cercanas tienen el mayor potencial para herir o decepcionar. Así es que si no se resuelven adecuadamente, los conflictos tienden a hacerse crónicos o reaparecer por diferentes disfraces, que pueden ser en algún momento esas crisis estructurales, y que tarde que temprano podrán entorpecer ese desarrollo en el sistema familiar a un largo tiempo. Y si nos vamos al segundo rubro, que es un alto componente emocional, pues aquí el conflicto familiar no es puramente racional, siempre va a estar profundamente entrelazado con emociones fuertes, como por ejemplo, pudiéramos mencionar la rabia, el resentimiento, la frustración, la desconfianza, la tristeza. Todas y cada una de estas cargas emocionales van a poder escalar esa disputa, van a poder también distorsionar las percepciones y en su momento van a poder dificultar la comunicación asertiva y el enfoque que tiene que estar siempre enfocado o referido, perdón, abocado a las agresiones personales. Y el tercer rubro, que se refiere al origen en la propia interdependencia y el ciclo vital, en este podemos señalar que entre todos los miembros se hace o necesita que uno afecta a los demás. Y este se tiene que intensificar en los momentos de transición, es decir, en las propias crisis del ciclo vital, como en este caso podríamos referir el nacimiento de un hijo, ¿sí?, la adolescencia, que aquí podríamos hablar del niño vacío, ¿sí?, el matrimonio, la jubilación, y cada transición va a exigir una renegociación de roles, de límites, de reglas. Y bien, la propia vulnerabilidad, que es el cuarto rubro o la cuarta división, acá es donde podemos mencionar sobre la propia vulnerabilidad al maltrato y la violencia. Imagínense cuando la falta de respeto invade a la familia y a la propia comunicación. Pues a través de ello se vuelve un panorama más hostil, ¿sí? Se promueven los conflictos, se generan comportamientos de violencia, que pueden ser física, que puede ser verbal, que puede ser emocional, o también el propio abuso del poder. Y todo ello, tarde que temprano,
se convierte bajo un sistema disfuncional. Continuamos con esta otra diapositiva que se refiere a la escucha activa y a la empatía. Hoy por hoy, si pudiéramos evaluar en qué tipo de sociedad vivimos, cómo estamos apegados, cómo son nuestros principios, nuestros contextos morales, nuestros contextos o vínculos de relación, de afectividad. Mencionar estos apartados nos lleva a que hoy por hoy podemos partir de dos puntos importantes: la escucha activa y la empatía. Estos mecanismos que pueden abonar, que pueden ayudar como mecanismos de igual forma para atender y salir de esos malos contextos o malos panoramas que vienen a construir un conflicto familiar. La escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Pues es la técnica de comunicación que implica prestar atención total y consciente al mensaje del interlocutor. No solo sus palabras, sino también su lenguaje no verbal, como por ejemplo su tono de voz, sus gestos, su postura. O sea, a final de cuentas, la escucha activa es una propia habilidad deliberada que exige estar en constante comunicación, en constante atención. ¿Cuáles serían esos componentes clave de la escucha activa? Un ejemplo, la atención no verbal, mantener el contacto visual y orientar el cuerpo hacia el hablante, usar señales de refuerzo, como por ejemplo asentir con la cabeza, emitir algunos sonidos, ¿sí? Ahora, si hablamos del silencio significativo, en esto es evitar a toda costa interrumpir para que se pueda formular adecuadamente una respuesta. Si hablamos también de la retroalimentación y clarificación, aquí es únicamente o consiste en demostrar la comprensión mediante preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿qué te hizo sentir eso? ¿Sí? O también el propio parafraseo o resumen del escuchado. Sí, entiendo. Bien. ¿Te molesta qué? Esto no solo verifica a la comprensión, sino también asegura a quien habla que su mensaje fue recibido con precisión. Y si nos vamos al otro panorama que se refiere a la empatía, pues la empatía es esa capacidad de ponerse en el lugar del otro para poder comprender sus sentimientos, sus perspectivas. Y esta se tiene que aplicar de una forma estratégica. ¿Para qué? Para poder influir en la resolución de conflictos. ¿Sí? En esta se trata de buscar más esa validación de la emoción, y hablar de la propia empatía estratégica, pues es fundamental, porque esta tiene que abarcar o se tiene que implementar en los conflictos familiares, ¿sí? A menudo también buscan ser validadas emocionalmente, pero dentro de estas podría mencionar tres apartados que son importantes. Un ejemplo, la propia validación emocional, que esta va a consistir en reconocer ese sentimiento sin juzgar, ¿verdad? Un ejemplo, podríamos utilizar la frase de, es comprensible que te sientas frustrado por el poco tiempo que te queda, ¿no? U otra, veo que estás molesto, tienes derecho a sentirte así. En el segundo apartado criterio, podría decir la identificación de una necesidad. Acá la empatía tiene que permitir ver más allá del desacuerdo superficial, ¿sí? Como por ejemplo, llegaste tarde, ¿no? Acá la idea es hablar de una necesidad de hacer sentir esa seguridad. Mencionar alguna otra frase para que
sienta una solución que sea duradera, no que sea inquisitiva o culpable. Y la protección contra la impulsividad. Acá podemos también hacer mención que el oyente debe de hacer una pauta cognitiva. ¿A qué me refiero con, a qué me refiero con, a qué me refiero o qué quiero llegar o a qué quiero llegar con esto? Que tenemos que comprender al otro. El oyente es aquel que hace una pauta cognitiva, evitando reacciones impulsivas o en su defecto, esas defensivas. Entonces, esta calma es contagiosa y tiene que promover una respuesta que sea constructiva. ¿Sí? De forma ya muy específica, podría decir que en esencia, el aplicar la escucha, el aplicar la empatía, es una estrategia consciente que hoy por hoy tenemos que promoverlo, tenemos que involucrarlo en la propia familia, ya que la familia se denota la herramienta, es esa herramienta más eficaz para poder transformar el conflicto de un factor de desintegración, ¿sí? Para poder influir con crecimiento, para poder ir más allá de esa intimidad. Y bueno, la familia es ese camino para que el hogar se convierta en un entorno, pero un entorno que sea de comprensión mutua, ¿sí? Comúnmente, si estamos hablando de ello, del panorama de los conflictos, de la negociación, de la forma como podemos atender, comúnmente encontramos errores, y esos errores son los comunes que tenemos que evitar en el manejo de conflictos familiares, ¿sí? El conflicto, ya dijimos, es el seno familiar que constituye algo inevitable, pero su propio manejo inadecuado es lo que lo vuelve destructivo. Entonces tenemos que tener mucha atención en la serie de errores de comunicación y comportamiento que podemos incurrir. Un ejemplo, bajo ello, si refiero el tema de los errores de comunicación y lenguaje, ¿qué podríamos hablar en primer término? Del ataque personal, ¿sí? Cuando lo utilizamos para una descalificación. Y aquí el error más destructivo es cambiar el foco del problema a la persona, ¿sí? Un ejemplo, referir el siempre haces esto mal o nunca me escuchas, ¿sí? Esos son ataques que justamente lo que buscan es descalificar. O si hablamos de otro rubro, hablar de un uso de tono agresivo a gritos. Pues el tono de voz a menudo es más importante que las palabras. Pero gritar o dar órdenes autoritarias agrava el conflicto, incluso si el contenido del mensaje es razonable. Y esto creará una dinámica de agresión, de ataque, ¿sí? El tercer apartado, que se refiere a la falta de escucha activa. Yo creo que uno de los errores frecuentes es no escuchar realmente, sino simplemente que tenemos que esperar el turno para poder hablar o poder interrumpir. Entonces, ejemplos que tenemos que evitar es estar pensando en la réplica mientras el otro habla, ¿sí? Interrumpir constantemente o juzgar inmediatamente lo que el otro expresa, ¿sí? Como, por ejemplo, se me viene a la mente una frase, eso que sientes no tiene sentido o estás exagerando. Y bueno, dentro de ello, hablamos también el centrarse en posiciones rígidas, no en intereses. Comúnmente, las personas a menudo llegan al conflicto con una posición rígida, que dice, quiero que me pidas perdón, quiero que cambies de carrera, ¿sí? Entonces, aquí el error no es explorar el porqué detrás de esa postura, ¿sí? Y nos vamos al siguiente rubro apartado. Yo creo que una de las partes más importantes dentro de esto, ya para empezar a ir terminando con mi participación, es que siempre va a ser importante negociar con amor y estrategia, ¿sí? Esta es la fórmula exclusiva o esencial para crear, para plasmar, para construir una armonía familiar. Y hoy en día, el conflicto en la familia, lejos de ser una señal del fracaso,
es una oportunidad para negociar la convivencia y reforzar lógicamente los lazos. Sin embargo, en el entorno familiar, la negociación no puede basarse únicamente en la lógica y en la imposición, como pues ya en el mundo empresarial. Debe de ser un proceso guiado por el afecto, la empatía, la estrategia consciente, que busque siempre el beneficio mutuo, ganar, ganar. Negociar con amor y estrategia debe de implicar aplicar técnicas que sean racionales en la resolución de problemas, mientras que se mantenga un profundo respeto, una debida validación por las emociones y por la persona del otro. Dentro de ello encontramos 4 contextos o panoramas. La estrategia. Siempre una negociación exitosa requiere la preparación mental, emocional, ¿sí? Buscar el momento ideal, tener esa pausa, esa calma, el momento adecuado, ¿sí? Pero también al llevar a cabo la definición de objetivos claros y esa comunicación asertiva es tener esa comunicación, es decir, expresar las necesidades y sentimientos sin culpar al otro, ¿sí? También el implementar la estrategia clave de toda negociación sería la posición, que es lo que exige, es decir, quiero que llegues, un ejemplo, a casa a las 5, a que digas, sería importante que antes me hagas una llamada a las 5, aunque tú puedas llegar a las 6, ¿sí? Es distinto esta postura. Y bueno, el tercer criterio que se refiere al fomentar ese flujo de información y la sinceridad, pues eso es relevante hoy en día, ¿no? Siempre es importante poner las cartas sobre la mesa, hablar con los objetivos, dejar que la otra persona se exprese sin ocultar ninguna información. Y bueno, dentro de ello, hablar con amor, con empatía, con flexibilidad, es siempre buscar el beneficio mutuo. Y acá podría yo mencionar rápidamente, hablar con escucha y de empatía, pues, como un acto de afecto, ¿sí? Hablar con esa, implementando el poder construir la negociación ganar-ganar, que beneficia a todas las partes. Porque en sí la negociación no es un reparto del 50-50. La negociación familiar es ese vínculo donde tenemos que promover el equilibrio funcional, opciones creativas, flexibilidad, compromiso, reciprocidad, acuerdos claros, ¿sí? Cumplimiento de acuerdos, confianza, respeto, coherencia. Podríamos hablar también de poder manifestar o incluir ese afecto. Y bueno, ya para concluir, a manera de reflexión final, llego a este apartado comentándoles que hoy por hoy puedo señalar que la negociación y los conflictos familiares no es un simple contexto de técnica, ¿sí? Para poder llevar a cabo, repartir tareas, para llegar a un compromiso. No es eso, no es una técnica para eso. Es una esencia, es un arma, es una herramienta poderosa para la intimidad, para la madurez afectiva. Y al cerrar este tema, quiero que todos reflexionemos sobre la trascendencia de transformar el conflicto en una oportunidad constructiva. Con ello, ¿a qué quiero llegar? Que el éxito de la negociación familiar reside en la capacidad de desplazar el foco del yo al nosotros. Así es que cuando se negocia con estrategia, se deja de lado la batalla por tener la razón o por imponer una imposición a lo que yo quiero. Para enfocarnos en qué? En descubrir el interés profundo que mueva al otro por lo que se quiere. Y este cambio es un acto de empatía estratégica, validar la emoción de nuestro contorno familiar, para que en conjunto busquemos soluciones, para que en conjunto honremos las necesidades. Y este proceso, pues sí exige un profundo acto de amor, de disciplina. Y el amor, ¿cómo lo vamos a manifestar hoy por hoy? En la escucha activa,
en la escucha sincera, en llevar a cabo la buena voluntad, de ceder el orgullo. Todo ello nos lleva entonces ya a concluir que la familia que aprende a negociar con amor y estrategia es una familia funcional y resiliente. No elimina los desacuerdos, pero sí los malentendidos y el propio, perdón, y el propio resentimiento que se vuelve crónico. Así es que al final, cada negociación resuelta no es solo la firma de un acuerdo, sino la construcción consciente de un vínculo que va a generar confianza mutua. Agradezco mucho la participación. Muchas gracias. Querido doctor José, maravillosa esta exposición, porque lo que se ha mostrado con todos estos pasos bellísimos es lo que realmente implica a una familia funcional. Una familia funcional, como usted lo dijo, no está exenta de que haya conflicto, porque el conflicto es justamente la movilización de las necesidades y el respeto para cada uno de los miembros de ese hogar, de esa familia. Y la negociación es una herramienta extraordinaria donde construimos la autoestima de cada miembro, los escuchamos, validamos y valoramos las emociones, y dentro de esta dinámica que nos ha compartido se está construyendo en el desarrollo cerebral de nuestros hijos las habilidades ejecutivas. Y estas habilidades ejecutivas están añoradas aquí y ahora en las empresas. Es por eso que el liderazgo se inicia desde la familia, con el ejemplo, con esta maravillosa escucha activa, donde yo te valido fuera de juicio y crítica y no busco a culpables ni me victimizo. Y muchos padres caen en la trampa de la victimización, poniendo la responsabilidad al otro de sus emociones. Me duele la cabeza porque tú dijiste esto, porque tú hiciste esto, ya me hiciste molestar porque llegaste tarde. O sea, uno no está decidiendo por su propia autorresponsabilidad, está poniendo la responsabilidad de esa emoción que siento por circunstancias externas. Entonces, si nosotros vamos a asumir la responsabilidad de lo que sentimos y no es lo que hace el otro, es lo que yo decido a sentir para afrontar y reaccionar frente al comportamiento del otro, y el comportamiento del otro, si no es adecuado y genera conflicto, es una hermosa manera de ver qué necesidades están ausentes frente a esta situación que está originando el conflicto. Y siempre dije, el comportamiento inadecuado de nuestros niños, de los adolescentes, es porque hay carencia que de algún tipo de necesidad que no se está cubriendo. Y la negociación, esta hermosa estrategia, construye habilidades ejecutivas, construye autoestima, construye inteligencia emocional y construye esa maravillosa inhibición para no ser reactivo, para que yo aprenda frente a una situación que me estimula y me pone a la defensiva, tener una pausa, respirar, para que en esa milésima de segundos pueda ser consciente de las acciones que voy a decidir tomar. Entonces nos quita de esta parte reactiva que por las presiones sociales siempre estamos sometidos. Y esta pausa cognitiva, la que usted la denominó, es fundamental tenerla en todos los ámbitos de nuestra vida para poner en el aquí y ahora cómo estoy vinculándome y cómo las situaciones externas están afectándome dentro de las creencias de que soy yo víctima de estos aconteceres externos que me están haciendo, o yo estoy decidiendo mis posturas frente a esas situaciones externas como
corresponsable de lo que yo quiero construir. La familia es una institución, la familia es la primera empresa donde dos personas se fusionan para construir estos intereses. Y en esta empresa, porque también está la economía invertida, yo decía que cada hijo es una inversión y por ahí me dijeron, no, 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 es un gasto tremendo, no es una inversión. Entonces, veamos desde este ángulo. Cada hijo es un gasto tremendo, una inversión de vida desde este amor, desde esta mirada de familia. Pero si lo ponemos a nivel números económicos, es un gasto que con la responsabilidad de yo poder edificar esta institución familiar, tengo que contar con los recursos para que de manera digna, fuera de estrés, cumpla con mis obligaciones. Y de esa manera los hijos van creciendo dentro de esta institución, dentro de esta empresa, con todas las habilidades necesarias para poder sortear los conflictos y las adversidades de la vida. Muchísimas gracias, mi querido doctor José. Le mando un gran abrazo y continuamos esta hermosa mañana para generar también dentro de este bienestar integral esta cultura del duelo, porque en la familia se generan muchos conflictos por el dolor de la pérdida, y la pérdida está presente y tenemos que tener la capacidad y el conocimiento, quizá de no anular el dolor, porque eso es imposible, pero de prepararnos cognitivamente para tener un proceso de transición de manera saludable dentro de este seno de hogar, que es el primer ámbito de amor y tiene que estar basado en el apoyo, la responsabilidad. Le doy la bienvenida a mi querida Miriam Patricia Jiménez desde la República Dominicana. Su tema es el manejo del duelo en la familia. Ella es presidenta de la Fundación Dándole Sentido a la Vida, trabaja en proyectos de acompañamiento a personas en duelo en República Dominicana, que por cierto, de excelencia el trabajo que realizas, porque es un ámbito de abrigo, de amor, de gestionar lo propio del duelo y lo direccionas de una manera extraordinaria. Ese es el expertise humano que da la experiencia y el compromiso en los ámbitos que nos desarrollamos. Ella es certificada en PEBRES, yo también soy certificada en PEBRES, entonces estamos muy alineadas con estas facilitaciones para grupos de duelos, apoyo de reintegración a las personas tras enfrentar pérdidas significativas en su vida, miembro de la Organización Mundial de la Familia. Y luego también, mi querida Miriam, te voy a pedir que por favor invites a nuestras queridas familias del mundo, a nuestros amigos, dentro de esta cultura, a unirse y que sepan que no están solos, que tienen este acompañamiento y este amor a disposición desde la Organización Mundial de la Familia. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Gracias, Laura. Gracias por la invitación. Realmente para mí es realmente una satisfacción muy grande estar aquí por segunda vez contigo, compartiendo estas charlas tan interesantes para lo que es la familia. Mi presentación es una sumatoria, yo diría, más de ese camino de duelo que he llevado en estos 4 años y 9 meses de la partida de mi hija más mayor y mi única hembra, María Laura Troncoso. La verdad que cuando me invitaste y basado en lo que es mi experiencia, cuando hablamos de este tema, pero antes de iniciar, yo quiero darle las gracias porque estoy aquí por la divina misericordia de Dios y por una persona que me acompañó en este proceso. Y la verdad, hoy puedo hablar de lo que es el duelo en familia, por ese trayecto que he llevado en este tiempo. Y es primero Dios y después el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, quien está haciendo una hermosísima labor, no solamente en la República Dominicana, sino en Latinoamérica. El doctor Jorge Montoya está trabajando, sembrando amor en una etapa tan fuerte, tan dura, tan muchas veces tan desolada
cómo es los procesos de duelo. Gracias a él, yo creo que a los pocos meses de conocerlo, me invitó también a disertar. Yo le dije, doctor, yo no puedo. Y él me dice, tú sí puedes. Y la verdad que me impulsa y le doy muchísimas gracias, le agradezco mucho. Yo sé que ha sido una obra de misericordia de Dios, no solamente en mi vida, sino yo diría que en el mundo. Cuando Laura me aborda a hablar de lo que es el bienestar integral de la familia, eh, yo creo que es un tema sumamente hermoso, pero si dejamos de hablar de la familia en duelo, estamos dejando una parte importantísima. Eh, no solamente hablar de un duelo por pérdida de un ser querido, sino nosotros nos enfrentamos diariamente a pérdidas y muchas veces por desconocimiento minimizamos el impacto de la pérdida en nuestros hijos, en nuestro alrededor, en nuestra comunidad. Y la verdad que si supiéramos cuál es el impacto en jóvenes, en infantes, fácilmente pudiéramos verlo reflejado en ese adulto de hoy, donde sabemos que hay tanta violencia, las altas tasas de suicidios que hay en el mundo. Y yo creo que hablar de este tema es hablar de una familia saludable, de una comunidad, de un país, de un mundo. Todos queremos un mundo mejor. Y cuando pongamos atención a este tema, yo creo que vamos a tener un mundo muy diferente. Mi tema, la familia como escuela de resiliencia, educar para la vida y la pérdida. Yo creo que todo padre, educamos todos para la vida de nuestros hijos. Y la verdad, medir el bienestar de la familia, si yo pregunto cómo ustedes miden el bienestar de una familia, a mí me lo preguntaban 4 años, 9 meses atrás, yo diría, bueno, estabilidad, una familia estable, unos muchachos enfocados, unos muchachos enfocados en sus estudios. Bueno, mi familia, yo tengo un bienestar, pero la verdad es que el bienestar no solo se mide en estabilidad y en logros. El bienestar familiar se mide en la capacidad de sostenernos en la adversidad. Es la prueba. Si pasamos esa prueba, yo diría que ahí sí verdaderamente pudiéramos asegurar que nuestra familia existe un bienestar integral. Muchas veces nos enfocamos en educar a esa familia para que sean, por supuesto, entes valiosos para nuestra sociedad. Lo formamos en valores, lo formamos académicamente, inclusive tratamos de buscar la forma de que ellos, adicional a lo que son su carrera base, puedan desarrollar competencias que lo puedan ser cada día más útiles como humanos, como futuros padres, motores de la familia, pero no estamos educando nuestras familias para afrontar también las pérdidas de la vida. Yo creo que personalmente este es un llamado que hago a través de esta presentación que quiero que se tome de una madre que perdió a su hija a los 23 años por suicidio hace 4 años y 9 meses. Y, y yo quiero que llegue a los oídos de cada una de las familias, porque nunca es tarde. Recuerden que siempre se ha dicho que tener una familia, ser madre, ser padre, no es un libro que uno lo tiene, ni es un don, ni es algo que tiene una fórmula. Es un caminar día a día y aprender a trabajar cada día para ser mejor familia. Nunca es tarde. ¿Estamos educando a nuestra familia para afrontar las pérdidas de la vida? No, no la estamos educando para esto. Y sabemos cuántas pérdidas nosotros tenemos diariamente. Muchos tipos de pérdida. Muchos tipos de pérdida. Laboral, trabajo. Un niño que piensa que jugó fútbol muy bien, pero el profesor no lo escogió para el equipo del colegio. Una olimpiadas de estudiantil, donde yo pienso que por los logros que he tenido pude haber sido seleccionado, no fui seleccionado. Imagínate ese infante, ese adolescente, trabajando todos estos elementos que son duelos que se quedan ahí, que como le llamamos duelos congelados, que ellos no han tenido la apertura para poder externalizarlo. El despido en adultos de un trabajo,
El despido inclusive hasta de un colegio, la mudanza de un niño que se muda de colegio, de muda de país por los trabajos de sus padres. Y yo creo que el proceso donde nos da ahí duro es la pérdida de un miembro de la familia primaria. Estamos nosotros preparándonos. Y cuando hablamos de esto, una persona que no ha pasado por la experiencia de una pérdida de un ser querido, cercano, la persona no quisiera que le hablaran de esto, porque no, yo no voy a hablar de ese tema porque ese tema lo que puede hacer traerme, llamar la muerte a mi hogar. No, porque las pérdidas no son solamente por muerte. Nosotros necesitamos personas jóvenes más resilientes, que puedan ser personas que no solamente por sus logros, que por sus logros sea académico y todo, no, ¿dónde se mide ese bienestar en ese joven, en ese adulto? Bueno, en saber cómo manejarse en las adversidades. Que el mundo, esto es parte de la vida, que el dolor, las tragedias, las pérdidas, es parte de la vida. Y por esto, para mí es muy importante y para inclusive dentro de la escuela del mismo doctor Montoya y lo pusimos como una prioridad dentro de la Fundación Dándole Sentido a la Vida, es esto, nosotros poder construir una cultura de duelo, educar para la pérdida, porque esa educación, la verdaderamente como padre, nosotros no la tenemos en ninguna de las prioridades, ni siquiera en el último lugar. Y la familia, la familia es la mejor escuela y debe ser la escuela de la resiliencia para nuestros hijos. No pensemos que la resiliencia nuestros hijos la van a adquirir fuera del hogar. El día que como padres nosotros podamos expresar nuestro sentimiento, nuestro dolor, llorar delante de ello, hacerlo parte de cosas que no salieron como nosotros esperábamos, de que pudiera tener esa apertura en esa comunicación, de que podamos decir, no me salió como estoy llorando, me siento triste. El hijo no se va a preocupar, el hijo te va a abrazar, el hijo te va a dar todo lo que necesita una persona que se enfrenta a cualquier tipo de pérdida. Simplemente te va a oír, te va a abrazar y te va a apretar sus hombros para que tú descanses sobre él. Entonces, cuando muchas veces queremos ocultar el dolor ante nuestros hijos, es muy pequeño, le puede hacer daño, o es un adolescente, le puede hacer daño, la verdad el daño se lo estamos haciendo a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no han tenido, no le hemos abierto la puerta para externalizar sus emociones. Y esta es la parte muy, muy importante. Ahí hay un cúmulo, puede haber un cúmulo de muchos eventos de duelo que han acumulado y muchas veces nosotros los minimizamos. Todo esto que acabo de mencionar, en un niño que empezó desde pequeño, con adolescencia, es un adulto que fácilmente no le puede encontrar sentido a su vida. Pero antes de esto, yo quiero hacer una evaluación a nosotros como familia. Y fíjense, no existe la familia perfecta, pero sí tenemos oportunidad para nosotros hacer mejoras en nuestra familia. Y yo creo que cuando la vida nos da estos golpes tan fuertes, esas son vamos a decir, de las grandes riquezas de estas experiencias tan dolorosas, porque nos sienta y nos pone a evaluar, nos pone a pensar. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? Y nunca es tarde para sentarnos y a evaluarnos en ese aspecto. No hay familia perfecta, pero sí hay familias que quieren ser cada día mejores para sus hijos, para su entorno. Basado en esto, yo invito a hacer todos verificar cómo nosotros podemos evaluar nuestra propia familia, qué estamos haciendo hoy en día y dónde podemos identificar cuáles son las oportunidades que pudiéramos tener como familia para que verdaderamente podamos lograr esa resiliencia en los miembros de ella. Básicamente existen 3 factores que nos van a ayudar a determinar cuál es una probable respuesta que nosotros podamos tener ante cualquier tipo de pérdida.
La primera es el nivel de unión y apoyo emocional que existe en la familia. La segunda es la flexibilidad y adaptación que tiene la familia. Qué tan flexibles somos, qué tan adaptables a nuevas situaciones somos. Cómo ese apoyo emocional y ese nivel de unión que existe. Soy abierto para que mis hijos puedan expresar todas sus emociones, o yo oculto la mía y ellos tienen miedo de decir cómo se sienten porque nunca me han visto vulnerable. Y expresar y dar a entender, hacerlo de ello, la parte de nuestra vulnerabilidad, no es un pecado. Le aseguro que eso es parte del enriquecimiento y del desarrollo de esa resiliencia en nuestra familia. Y por último, los recursos y estilos que tenemos de afrontamiento. Cuando esos tres elementos nosotros los evaluamos en nuestra familia y podemos ver que esos tres elementos, de la forma como se conjugan, ahí inmediatamente identifican qué tipo de familia somos. Si somos una familia desligada, una familia separada, una familia conectada o una familia aglutinada. Estos tipos de familia lo vamos a ver tomando en consideración esos tres factores que vamos a decir que son determinantes para nosotros poder diagnosticar cuál va a ser una respuesta ante cualquier eventualidad de la vida, inclusive ante la pérdida de uno de los miembros primarios. Por ejemplo, una familia eh, rígida, por ejemplo, es una familia que hay poco vínculo afectivo, una escasa comunicación, cada miembro vive la pérdida de forma individual, puede mostrarse distante. Una, una respuesta ante esto, ante una pérdida, simplemente va a ser individualizada. Y si hay algo que caracteriza, vamos a decir, el proceso de sanación o reincorporación, porque a mí no me gusta mucho hablar de sanación cuando hablamos de pérdida, sino de una reintegración a la vida, es manejar la pérdida de forma individual, no es la forma más saludable. A nivel de lo que es la flexibilidad y adaptación, tienden a ser rígidos, como su nombre lo dice, familia rígida, son resistentes a reorganizar, a hablar del dolor. El dolor no se puede mencionar. Imagínense una persona que esté enfrentando la pérdida de un ser querido. En esta casa no se puede hablar de dolor, no se puede hablar ni siquiera de la persona que hemos perdido. No hay flexibilidad, le cuesta trabajo adaptarse a los cambios. Y en cuanto a los recursos y estilos de afrontamiento, los externos, la familia son vistos como recelo. O sea, una persona, imagínense, no va a estar abierto a buscar nunca ayuda externa para manejar conflictos como una pérdida, en este caso, una pérdida por la muerte de un ser querido. Afrontan el duelo de una manera aislada, suelen negar o evitar el dolor y realmente tienen poco acceso a recursos emocionales. Sabemos que expresar esas emociones, llorar abiertamente, hablar de nuestra pérdida, son unos de los elementos que más contribuyen a nuestra reintegración. Tenemos también familias desligadas. Este tipo de familias son familias que mantienen cierta independencia. Se acompañan pero sin sobrecargarse. No entran en la profundidad emocional, sino básicamente todo como un poquito como medio superficial. Su respuesta a la pérdida también va a ser individualizada y ocasionalmente puede ser que busque acompañamiento, pero no va a ser un acompañamiento sostenible. Recuerden que el proceso de pérdida es un proceso largo y si lo busco ocasionalmente, buscar ayuda no significa que voy a trabajar de una manera adecuada a mi pérdida. La flexibilidad, bueno, pueden adaptarse, muestran ciertas estructuras, pero pueden adaptarse con esfuerzo. Buscan apoyo externo cuando lo necesitan y no profundizan tanto en la parte emocional. Buscan apoyos en amigos y comunidad. O sea, es un tipo de familia que también no es una familia que está comprometida a identificar, a buscar una solución o una ayuda común y que todos los entes de la familia se unan ante la fuerte ráfaga o la fuerte ciclón que significa vivir
la pérdida de una experiencia. Sin embargo, cuando vemos una familia conectada, vemos que existe una cercanía emocional, hay confianza, hay acompañamiento, hay un apoyo mutuo, a pesar de que se respetan los espacios individuales y afrontan la pérdida como un equipo. Pudiéramos decir que verdaderamente no todas las familias somos así, pero verdaderamente si lo vemos, no es difícil trabajar nuestra familia para prepararla para momentos de adversidades. Cuando nos enfrentamos a la pérdida, cuando decimos preparémonos para la pérdida, no es que tengamos una cuenta en un funeraria, que tengamos la cuenta del banco al día, no, es preparar nuestra familia para cuando esto se presente, nosotros podamos contra viento y huracán mantenernos unidos, unidos en el amor, porque ese fue el origen de nuestra unión. A nivel de flexibilidad, son flexibles, ajustan rutinas, roles, formas de relación, inclusive ante la pérdida de un ser querido, el rol del ser querido muchas veces se pueden dividir, pero muchas veces deciden eliminarlo, porque vamos a decir, esa persona era tan especial en ese rol que verdaderamente estamos conscientes que ninguno de nosotros lo podemos hacer. Y puede también eliminarse, eso no es un error. Se abren a nuevas maneras de vivir la presencia del ser querido. Aquí hablamos mucho que cuando sentimos que verdaderamente nos hemos reintegrado de una manera satisfactoria después de un proceso tan duro, tan fuerte, es cuando ya ese ser querido nosotros lo hemos alocado en un lugar muy especial en nuestra familia. No es un ser que ha sido olvidado, es un ser que nosotros vamos a honrar de por vida y nosotros va a ser parte de la historia de nuestras vidas. A nivel de estilos de afrontamiento, buscan sentido de vida. Si hay algo que nosotros, el llamado, bueno, así se llama la fundación, dándole sentido a la vida, es buscar un sentido a la vida después de la pérdida de un ser querido. En el caso que es, vamos a decir, el extremo en cuanto a pérdida. Compartir recuerdos, comparte recuerdos, participan en rituales, algo tan importante. El proceso de rituales en un proceso de duelo. No esconder fotos, no me hace daño hablar, no, abierta, apertura a nosotros poder participar de todo lo que significó ese ser querido para nosotros. Y a la vez se desarrolla esta resiliencia colectiva. Esta es una familia que verdaderamente yo creo que todos debemos de trabajar para lograrla. Esto no es imposible. Esto es desde hoy nosotros podemos abrir esa puerta, dar la apertura a nosotros poder expresar todas nuestras emociones. Nuestras emociones no hacen daño. Nuestras emociones abren puertas. Muchas veces abren como si fuera la tapa de una olla de presión. No solamente para nosotros, sino para los demás miembros. Aquí vemos una familia aglutinada. Por último, este tipo de familia que es muy común. Los vínculos no son muy estrechos. Hay tendencia a la sobreprotección. La respuesta puede verse dificultada inclusive porque se resisten a recibir extraños. Son familias cerradas, no quieren hablar de su pérdida, no son flexibles. La sobrecarga el equilibrio se pierde en el hogar por esta falta de flexibilidad. Porque en este proceso tenemos que la flexibilidad es tan importante porque se generan cambios. Tenemos que estar conscientes que la familia que pasa por la experiencia de la pérdida de un miembro en esa familia primaria jamás vuelve a ser lo mismo. Jamás. Y si no nos reorganizamos y redefinimos nuestra familia, no vamos a asegurar la permanencia de esta unión familiar. Y básicamente, reorganizarnos, ser flexible, es parte de lo que es ese abono de amor a cada uno de sus miembros. Y en cuanto a los recursos y estilos de afrontamiento, al ser tan cerradas, no pueden recibir ayuda externa, por ejemplo, como grupos de duelo, especialistas en duelo, donde puedan identificar que muchas
de las situaciones que están viviendo son parte normal de un proceso de duelo, que no es que nos estamos volviendo locos, no es que fuimos culpables ni nada por el estilo. Entonces, esto lo que genera es poca salud en cuanto a la familia. El manejo se convierte verdaderamente caótico, manejar procesos como este. Y no les gusta, al no querer integrar y ser muy encerrados, entonces no están abiertos a la apertura de cambio. Estas cuatro tipos de familia podemos ver cómo nosotros hablamos mucho, mira qué lindo, es una familia funcional, o mira qué triste, es una familia disfuncional. Pues trabajemos para ser una familia funcional, porque cada vez que nosotros podamos dar un granito, una semillita en cada uno de esos elementos que vimos, estamos caminando hacia ser una familia funcional. Una familia funcional van a poseer los recursos suficientes para afrontar todo tipo de crisis, todo tipo de pérdida. Hay una familia funcional tiene espacio para hablar, para llorar, también para encontrar un nuevo sentido de vida. Y, sin embargo, la familia disfuncional abordan las pérdidas con un aumento de conflictos, agresividad, falta de diálogo, no hay forma de lograr la reintegración de esta familia después de una pérdida. Y cada miembro va a vivir su duelo de una manera solitaria. ¿Qué conlleva esto? Conlleva esto a nosotros poder saber que estos, si hay adolescentes, si hay jóvenes, si hay niños, imaginemos cómo va a ser el adulto del mañana. Muchas veces en nuestro país, en la República Dominicana, nosotros somos el segundo país con la más alta tasa de suicidio. Y cuando vemos la historia de estas tasas, de estos padres que cometieron el feminicidio, vemos que son padres que han venido de hogares disfuncionales, que vieron esto en su familia. Y muchas veces, o en la mayoría de los casos, estos niños se quedan solos, siendo cuidados por sus abuelos, porque pierden a sus dos padres. Si el padre no murió en ese acto, que algunas veces también se suicida, también va a la cárcel y dura 30 años preso. Entonces pierde los dos. Un padre, unos abuelos, unos tíos que no saben manejar esta situación. ¿Cómo ustedes creen que puede desarrollar resiliencia en estos jóvenes? La verdad que como país, y yo creo no somos los únicos países con altas tasas de suicidio, aunque sí uno de los mayores en Latinoamérica, tenemos mucha agresividad en nuestra sociedad. Y de ahí se originan tantas muertes trágicas que existen en el mundo, especialmente en Latinoamérica. Y ahí está la fuente de muchos de esos problemas, si no la mayoría, casi en su totalidad. Cuando nosotros nos enfrentamos a una pérdida de un miembro primario, le está hablando una doliente. Estoy hablando desde mi experiencia, pero no solamente desde mi experiencia, sino lo más rico que puede existir, que son los grupos de duelo. A través de los grupos de duelo, yo pude ver que lo mismo que yo sentí, sentía toda la familia. Y lo mismo que puede sentir una viuda y los que se enfrenta también en los grupos de duelo por viudez. Y la verdad que hablar qué ocurre en los corazones de una familia que se enfrenta a una pérdida, muchas cosas, pero entre ellas, nuestro hogar se apaga. Se apaga de una manera tal que no quisiéramos que la luz entrara. Y me emociono porque cada vez, todos los días al despertarme, pienso en estas madres que hoy se enfrentan a la pérdida de un ser querido, de un hijo, una mujer, una madre o de una esposa que pierde su hijo. Porque todas el hogar se nos apaga. Y muchas veces en nuestro país, por lo menos, y muchos países de Latinoamérica, porque nuestros grupos se han convertido en grupos internacionales, como esta apertura que le ha dado el doctor Montoya a los grupos de duelo. Nosotros iniciamos un trayecto desconocido y muchas veces sin señales. A mí nadie, absolutamente nadie me habló de que yo me tenía que preparar para un dolor tan fuerte. Y esto es lo que queremos.
No es que me voy a preparar a tener una docena de vestidos negros. No, es ayudar a mi familia a que en cualquier situación que se pueda presentar, por dura que sea, hay forma de atravesar ese dolor. Que la fortaleza no está en ser más fuerte, en no rendirme, no, la fortaleza está muchas veces en decir me rindo, cedo. Y esta es la señal que muchas veces no encontramos. La ira, el resentimiento, el enojo, las culpas irracionales, sumado a los problemas que son normales de la familia, los problemas económicos, los problemas pendientes por resolver. Estos son problemas que inundan nuestra familia cuando se nos presenta una experiencia de pérdida. Los problemas económicos, todos los problemas siguen, nos están esperando que nosotros cumplamos tal vez con los 9 días, pero vuelven todos los problemas sumados a todos estos resentimientos, las culpas entre nosotros mismos, los enojos que pude haber hecho, los enojos con los profesionales que atendieron nuestros hijos o nuestros esposos. Todos estos elementos se suman en un proceso de duelo. ¿Y qué creemos que pasa? Es una bomba de tiempo. Por eso explota la bomba. Y por eso vemos que las estadísticas dicen que una familia, cuando pasa por un proceso, una pérdida de un miembro de esa familia primaria, hay una altísima incidencia de divorcio y separación de la familia. ¿Cómo no va a existir? Va a existir, porque ninguno vamos a entender esto, porque ninguno nos preparamos para esto. Nos preparamos para otro tipo de logro, pero no nos preparamos para la pérdida. Y la vida es un camino sumado de logros, pero también sumado de pérdidas. No nos enfoquemos solamente en todas las cosas que puedan decir, me siento orgulloso. Enfoquémonos en eso que también nos va a sentir orgulloso, de cómo atravesé esta pérdida, cómo atravesé un trabajo que no me convenía, lo dejé, cómo atravesé que mi hija la perdí, cómo. Tengo que buscar la forma, porque si por amor me uní a mi esposo, por amor concebimos hijos, pues por amor tenemos que continuar unidos. Y la verdad es que ustedes saben lo que lo han pasado y ojalá que no todos hayan tenido la experiencia, pero sí hay un desequilibrio total, total. Y se puede llevar a que todas las piezas caigan. Y yo soy y me siento muy orgullosa de ser parte de esta Organización Mundial de la Familia. Yo abogo por la familia. La familia es una familia que no esté basada en esos cimientos fuertes. Significa que vamos a tener una comunidad débil, vamos a tener un país débil, vamos a tener un país débil y un mundo desastroso, que lo estamos viendo. Hay muchos resultados que estamos viendo en nuestro país y nos preguntamos, ¿qué pasa en el mundo? ¿Se está acabando? No, es en muchos, en la mayoría o casi total, viene desde esto, desde el fundamento de esa familia. Otras, vemos que, como lo mencioné, se disuelven, divorcios, cada uno toma su camino. Imagínense, cuando unos infantes, unos adolescentes, cargan con el dolor de la pérdida y aparte de eso, a los pocos tiempos vienen unos padres y se separan, ahí hay otro duelo. Ya vamos a ver que ya tiene 2 duelos que hemos identificado claramente, congelado, porque seguro que no tenemos las herramientas para trabajarlo. Pero ese niño también tuvo pérdidas en la infancia, en su adolescencia, o ese joven. Ahí se van sumando todos esos procesos, todos esos duelos, y al final son jóvenes que dicen, mi vida no tiene sentido. ¿Qué he pasado? O sea, no. La verdad es que nosotros poder lograr desarrollar, sembrar resiliencia en nuestra familia, es lo que nos va a asegurar la salud emocional, no solamente física, física y emocional. Emocional, pero física también. Entonces, el reto es encontrar equilibrio. Nosotros, y se puede. Yo no puedo presentar y hablar de equilibrio ante una madre que hoy está en una funeraria despidiendo su hijo, pero sí yo le voy a decir que hay que trabajar el duelo en comunidad para poder encontrar ese equilibrio, porque sí se puede encontrar el equilibrio.
reconstruir, nos toca reconstruirnos como familia, reconstruir la historia familiar, no borrarla, reincorporar ese ser que físicamente no está con nosotros, el cual no podemos utilizar los 5 sentidos, pero sí podemos reincorporarla de otra forma, de otra forma. Nosotros honrar su vida, que su nombre no quede guardado, olvidado, que mis nietos mañana puedan conocer a mi hija a través de mí, a través de lo que yo hago, que mis hijos puedan hablar de su hermana, que mi esposo pueda hablar de su hija, que mi hija sea recordada. Pues esa es la labor de nosotras. Nosotros sabemos que los padres de la patria en nuestros países son recordados. Nosotros nos encargamos de su día de cumpleaños, de celebrarlo, inclusive hacer día de fiesta. Pues nuestros hijos, nuestras pérdidas deben de ser recordadas. Sus fotos, honrar la memoria de nuestros hijos, no ocultarla. Son valiosos y por ellos estamos aquí. Estamos aquí por el amor y el ejemplo que nos dieron. Entonces, una pérdida es una separación, por lo menos para la creencia mía de que verdaderamente estas son separaciones temporales. Mi esperanza está en el reencuentro. Y mientras ese reencuentro llega, mi familia tiene que estar reconstruida para que también esté preparada para el reencuentro. Pero una familia que tenga, que podamos decir que verdaderamente tiene bienestar integral, porque cada uno de sus miembros ha podido y ha tenido esa puerta abierta para expresar, para hablar, para buscar entre todos una solución a los problemas. A mí yo me identifico mucho con esto porque el corazón de la resiliencia es volver a encontrar el propósito. Y la verdad, así nos encontramos al principio, después vemos que cómo convertimos ese corazón roto, lo convertimos en alas para volar, en alas para soñar, en alas para pensar en un mañana, porque una persona que está enfrentándose a una pérdida reciente no ve mañana, ve lo que quiere hacer ahora mismo con su vida ante un dolor tan fuerte. Ponernos esas alas, convertir ese corazón roto en alas para poder volar y poder volver a soñar de una forma saludable, reintegrada, eh, con cambios, pero sabiendo que tengo que ser flexible, que tengo que tener esa apertura, que tengo que preparar a mí, a mi entorno, porque hasta nuestra comunidad necesita ser preparada para desastre. Nosotros en República Dominicana hemos tenido muchas situaciones a nivel nacional, caída de discotecas que murieron más, casi 800 personas. O sea, prepararnos para esos tipos de eventos como comunidad que verdaderamente nos impactan. Un elemento muy importante dentro de esa preparación es la sincronía en el duelo. Todas estas iras, todos estos enojos, ¿saben por qué se forman? Simplemente porque tenemos que entender que el proceso de duelo no es un proceso sincrónico. No todos estamos bailando al mismo ritmo ni al mismo tiempo. Tenemos que saber que hay una sincronía en el duelo. ¿Por qué? Porque va a depender de cada miembro de la familia. A pesar de que vivimos un duelo grupal, debemos saber que también se está viviendo un duelo individual dentro de la familia. Porque el nivel de apego de cada uno de los miembros de la familia no es el mismo. Un hermano pudo haber tenido un nivel de apego más cercano, más fuerte que otro con su hermana. Y son hermanas, son de la misma sangre. La personalidad tal vez no es la misma. Hay unos que son más abiertos, otros un poquito más cerrados. Las circunstancias no es lo mismo tener una muerte que es esperada con un enfermo que tiene ya una fase terminal, a una muerte súbita, donde sabemos que es un tipo de muerte traumática. La edad también, no solamente la edad de la pérdida, de la persona que perdimos, sino la edad de un infante, un niño que pierda, lo perdió todo, ha perdido, pero esa pérdida, él no está entendiendo que, bueno, perdí mi papá, perdí como lo puede tener un joven de 18 años. El niño está viendo, bueno, pero ¿quién es que me va a llevar al colegio todos los días? Mi papá siempre jugaba conmigo fútbol. Mi papá los domingos íbamos, ¿quién me va a...? Entonces, esos son tipos vamos a decir, de ausencias que dependiendo de la edad se van a hacer sentir.
También el concepto de muerte. Yo acabo de hablar cuál es mi concepto de muerte, cuál es mi creencia, cuál es mi concepto en cuanto a la muerte. Yo firmemente creo, esta es mi vida terrenal, pero no es mi vida eterna. Mi vida eterna es cuando verdaderamente yo estoy construyendo mi vida eterna. Y verdaderamente este es un paso. Yo voy al reencuentro con todos mis seres queridos. Los recursos emocionales y de apoyo social. Esos son los recursos que nosotros como fundación estamos dando, estamos brindando, que verdaderamente no solamente la fundación, sino que toda, que podamos ser un ente que motive no solamente a nosotros como fundación, sino como ministerio, todos los ministerios, de los gobiernos, que sea algo institucional, que sea algo que las empresas privadas también tengan esos manejos ante estas experiencias tan fuertes para sus empleados. Estos colaboradores, todos queremos que rindan al mayor porcentaje, pero ¿qué pasa cuando esa persona no está rindiendo a la capacidad que regularmente lo hacía? No, hay que ayudarlo a reintegrarse. Hay que ayudarlo a que verdaderamente pueda trabajar su proceso, inclusive tomando en consideración los miembros de su familia, porque no solamente él que va todos los días o ella que va todos los días a la mañana a trabajarse, a trabajar, es la que se está enfrentando al dolor. Cuando ella llega del trabajo a su casa, hay un dolor que le espera y son sus hijos, su esposo. Entonces, y los demás hijos, en este caso fue la pérdida de un hijo. Eh, la participación y duración en el cuidado, o sea, tal vez uno, si es una familia que ha tenido una muerte ya, vamos a decir, esperada, que tanto yo participé en ese proceso, la relación, vamos a decir, se estrechó mucho más. Y la historia de pérdidas, lo que hablábamos de pérdidas de duelos congelados. ¿Cuántos duelos congelados pueden tener diferentes miembros? O sea, hasta del mismo joven que pueda tener un hermano, que pueda tener otro tipo de duelo que no haya podido trabajar. O sea, ahí podemos ver que verdaderamente hablar de duelo en familia, estamos hablando de algo complejo, pero a la vez algo que sí, no le voy a decir sencillo de trabajar, pero yo que he caminado este proceso, yo digo, Señor, pero con todos los conocimientos que yo he tenido, hay muchas cosas que tal vez hubiesen evitado, pero nunca es tarde, como le digo. Y estoy haciendo tal vez ciertos ajustes en mi misma familia. Y yo creo que esta es una invitación a que todos nos veamos. Esto es prepararnos para duelo. No es prepararnos en tengo que tener cuánto, tengo que tener la funeraria lista. No, es prepararnos como familia ante cualquier evento. Diariamente nos enfrentamos a duelo que afectan nuestro desempeño y nuestra vida. La pérdida de un miembro es, yo diría, la mejor prueba de esfuerzo para la familia. Acompañarnos es un acto de amor, es un acto educativo, y educar la pérdida es enseñar a vivir con amor, gratitud, incluso después de la ausencia. ¿Cómo podemos fortalecer a nuestra familia para que sea una escuela de vida, pero también de duelo? Simplemente prepararnos para que ese barco, no importa la tempestad, no importa el ciclón, esté preparado y esté reforzado. Hablar, escuchar, agradecer y acompañar son las verdaderas formas de amor. Cuando una familia se educa para la vida y se educa para la pérdida, dándole igual importancia, aprende a abrazar la totalidad de su existencia. Salir de este camino, sin duda alguna, no es oscuro. Se lo digo yo que doy mi testimonio, pero sí es posible. Es posible adaptarse de una manera constructiva, crecer ante la adversidad. Sí se puede. Gracias. Muchísimas gracias a ti, mi querida Miriam. Y realmente, permítanme salir de pantalla de orador. Excelente. Todo cuanto nos acabas de compartir es reiniciar el chip mental de una sociedad y una cultura que no considera que todos estos aspectos implican el bienestar integral de un individuo. Y se habla mucho de la palabra de flexibilidad y flexibilidad y flexibilidad. Una persona que no cuenta con la flexibilidad es rígida y por tanto está, voy a utilizar esta palabra fuerte,
condenada a sufrir mucho y a tener eventos vulnerables que lo inviten a tener líneas diagnósticas, psicológicas o psiquiátricas. Porque la flexibilidad es esa capacidad a nivel neurociencia de neuroplasticidad, de modelar, de cambiar, de aprender, de reaprender, de reedificarse, de ser coarquitecto, ser uno el protagonista de su vida y estar en constante aprendizaje, desarrollo, haciendo ajustes fundamentales de entender las necesidades, los momentos de vida y estar presente para uno mismo y despierto. El estar despierto es el darme cuenta de lo que ocurre en mi vida y cómo me afectan determinadas situaciones y cómo las enfrento, qué ocurre en mi familia y cuál es el papel que protagónico que yo tengo frente a todas esas dificultades, conflictos o pérdidas. Un saludo grande y amoroso a nuestro querido maestro académico, nuestro querido doctor Jorge Montoya, porque él es una eminencia académica, un ser humano extraordinario, humilde, con conocimiento renovado, ajustado a todos estos cambios e incluso entendiendo y desarrollando todos estos ámbitos a nivel educativo, porque tiene un programa para docentes, para poder acompañar y entender a los niños que están atravesando esas pérdidas, desde cosas que nosotros como adultos consideramos que es una pérdida simple, la pérdida de la mascota, ellos lo atraviesan de diferente manera y hay que saber acompañarlos. Cada pérdida y cada duelo es de manera singular, de manera interpretativa, subjetiva, y no podemos generalizar. Y estos mismos procesos también no son secuenciales. Las personas atraviesan, porque yo sé que conocen muchas personas cuáles son los procesos de un duelo, ¿no? Aceptación. E incluso si nos vamos a el nacimiento de un niño y este niño viene con alguna condición especial, es un duelo, porque se pierde la expectativa de yo tener el nacimiento de un hijo que no cuente con estas limitaciones. Y cómo esta familia, estos padres reaccionan, aceptan, abrazan, hasta que pueden entender y afrontar, y la pérdida de tiempo que se da para tomar decisiones inteligentes y buscar el apoyo necesario. Entonces, la pérdida está presente en nuestras vidas y nos tenemos que preparar para ello. Y las pérdidas de un ser amado es justamente tan fuerte y tan doloroso porque es amado. Por ese mismo amor nos impacta. Y si no tenemos recursos, entendimiento para afrontarlo, para poder utilizar ese pilar familiar que sostiene, que rediseña, que resignifica, que se fortalece ante los momentos adversos, vamos a ser cómplices en la vulnerabilidad del bienestar integral de nuestros hijos, a quienes los amamos, y es la suma, la unidad familiar, las células, el reflejo de nuestras sociedades. Se vio cómo este racimo, que nuestro querido doctor Jorge Montoya lo comenta, el racimo de las consolidaciones de todas estas experiencias, y llega a un punto en que detona quizá una experiencia no muy significativa para uno, pero para la persona que lo atraviesa, y esta es la que detona toda una línea diagnóstica grande. Tener una cultura de la pérdida, no una cultura de duelo, es muy importante, y nos los has compartido de una manera magistral, mi querida Miriam. Un abrazo a nuestro querido doctor Jorge Montoya, con mucho, mucho amor, y también esta cultura de duelo se está impartiendo en las empresas, como lo manifestaste, es importante. Educación, ámbitos educativos, empresas, sociedad y familia. Es un vínculo
que es integral y ahí se articula el bienestar físico y emocional. Son estrategias, conocimientos, recursos que tenemos que empezar a reedificar, rediseñar con este proceso maravilloso cerebral donde le damos orden, claridad a nuestras prioridades. Y la familia, el amor, el perdón, la gratitud y la compasión son pilares firmes y prioridades en la vida del ser humano. Querida Miriam, te abrazo con mucho, mucho amor. Estamos en contacto y a nuestros queridos amigos y familias del mundo, continuamos con esta labor de amor para hacer la transformación que queremos ver en nuestras sociedades. Hasta un próximo programa. Bye, bye. Gracias, Lana.